Gracias, señor director. Buenos días, compañeros. Buenos días al país. Ahora, Felipe, vamos a dividir tu comentario en dos, porque tenemos ahí unos compromisos. Entonces, un comentario inicial y luego vamos a lo comercial y volvemos contigo. ¿Qué te parece? Usted dirige esta orquesta, lo que usted diga, señor director. Cuidado, no me tire gancho. Adelante. Un abrazo a don Álvaro Albelo Hijo allá en su trinchera del honor, como yo digo. Y no va a saludar a don Bienvenido también, no. Don Bienvenido, sabe, nosotros lo saludamos y lo tenemos en nuestras oraciones permanentes. Son leones. Mejor. Miren, desde que se inició esta campaña electoral, que se dividió en dos etapas, una etapa a nivel congresual, municipal y una etapa presidencial, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que cuando aquí se analice de manera fría el comportamiento electoral de los distintos liderazgos, sobre todo los liderazgos emergentes, como el de Gonzalo Castillo, habrá que analizarlo y valorarlo de manera positiva. Ha venido sorteando y venciendo obstáculos. En primer lugar, Gonzalo Castillo gana una nominación presidencial en un partido que su principal liderazgo político, el presidente de ese partido, que disputó con él una nominación presidencial y que Gonzalo le ganó, se va del Partido de la Liberación Dominicana y funda otra organización política. El PLD entra en una crisis con un candidato presidencial a pocos meses de unas elecciones presidenciales. Y encima de eso, Gonzalo logra ir de manera paulatina sorteando esa dificultad, y el PLD arranca prácticamente el mes de enero con una organización política unificada en un 90%, al mes de enero estamos hablando. Viene la dificultad de estas elecciones de medio término, de las elecciones, municipales en febrero. Esas elecciones de febrero que fueron abortadas, y todo el mundo sabe la causa, pero que la principal responsabilidad y el costo político más alto y más oneroso lo asumió el Partido de la Liberación Dominicana con todo su liderazgo, incluyendo al propio Gonzalo Castillo, que era su candidato presidencial. Y participa el PLD en medio de ese barajunte en unas elecciones en marzo y obtiene un desempeño electoral que, en términos de lo que es el voto universal, que hay que decirlo, la diferencia de votos entre la coalición encabezada por el PRM y la coalición encabezada por el PLD apenas fueron 29,000 votos. Y en términos porcentuales, creo que la diferencia fueron 1.8% en términos porcentuales, lo que en términos técnicos, de acuerdo a los cientistas sociales que manejan las campañas electorales, estamos hablando de un empate técnico en medio de todo esto. Pero en medio de ese proceso electoral llega el coronavirus. Creo que hay que recordar que los primeros casos de coronavirus fueron el día 8 de febrero. Se presentó el primer caso de coronavirus confirmado en la República Dominicana, y ya en marzo había una situación tan delicada con el tema del coronavirus que el presidente se ve obligado a tomar una serie de medidas días antes de las elecciones para ponerla en marcha a partir de las elecciones. Porque ya en marzo empezó lo que ellos llamaban la circulación comunitaria. Porque cuando llegó estaba aislado. Solamente habían unos 5 o 6 casos, algo así. Correcto. Entonces ya a partir de que se toman la medida, no se apertura la campaña electoral porque se estábamos hablando de una situación de emergencia y de sesión. Ahora, ¿qué decidió Gonzalo Castillo hacer? Bueno, dijo, y que fue criticado por la oposición, porque yo recuerdo que una de las principales críticas fue que la decisión que estaba tomando Gonzalo Castillo, utilizar los recursos de su campaña electoral para colocarlo al servicio de la gente, era ilegal. Ese fue el argumento en principio. Bueno, pues Gonzalo agarró y decidió arriesgar su vida, arriesgar todo y coger para la calle y colocar los recursos de su campaña electoral, colocar los recursos económicos de sus empresas y colocar los equipos técnicos de sus empresas al servicio de la gente. Y agarró y dijo, no, lo que hay es coronavirus, yo voy a ayudar a la gente. Y comenzó su campaña electoral.
Mientras otros estaban haciendo videos desde sus penthouse, de sus apartamentos, y hablándole al país, porque esa fue su estrategia de campaña electoral, Gonzalo estaba con la gente. Ahora, Gonzalo lo obligó a tener que salir a la calle, y las cosas que ellos criticaban en principio tuvieron luego que caerle atrás y hacer lo que Gonzalo, pero ya era demasiado tarde. Exacto. Entonces vamos con Cudy y volvemos con ustedes en la continuación de este comentario. Continúa el comentario de Felipe Romero Sánchez. Adelante. Gracias, señor director. Decía ya que en el mes de marzo, cuando entra esta segunda etapa de la campaña electoral, agarran a los candidatos presidenciales con una disyuntiva. Estamos en medio de una campaña electoral, pero en medio de una pandemia. Entonces deciden unos ahorrarse unos chelitos. Ahorrarse unos chelitos, ¿por qué? Porque, bueno, si no hay una campaña electoral y tengo que quedarme en mi casa y todos los equipos están recluidos en su casa, ¿usted sabe cuánto gasta un candidato presidencial a unos 2 meses de unas elecciones? Diario. Cualquier candidato presidencial, yo le estoy hablando con números, mínimo se gasta entre $1,5 millones y $2 millones diario en esa última etapa de la campaña electoral. De dólares. Entre $1,5 millones y $2 millones diario en esa última etapa de la campaña electoral. Usted va a decir, pero ven acá, ¿y por qué? Porque esa etapa de esa campaña electoral, usted tiene que agarrar, colocar su propuesta presidencial a nivel de los medios de comunicación, reforzar las vallas, reforzar la línea gráfica y garantizar una mayor presencia a través de las actividades de masa a nivel nacional. Y eso implica todo lo que es una logística de trabajo permanente. Son cientos de miles de hombres que usted tiene trabajando durante todo el día, y eso tiene un costo entre $1 millón y $1,5 millones diarios. Sí, dólares. Cualquier candidato presidencial, estoy hablando en el último tramo de la campaña electoral, entre lo que representa campaña, publicidad. Por ejemplo, ¿cuánto tú crees que puede costar la portada de un periódico? La portada de un periódico, ¿cómo cuánto cuesta? Pregúntale a Leonel Fernández. Bueno, no, habría que preguntarle a Leonel o a Luis, que hoy aparece en portada en todos los periódicos. No, pero en todos los periódicos Luis tiene la portada de los periódicos, para ponerte primera vez en toda la campaña. Pero ahora hay candidatos que la han puesto muchas veces. Pero hay candidatos que la han puesto pues, la semana pasada o la antepasada, por ejemplo, y no lo critico, no es una crítica. Leonel Fernández estaba en todos los periódicos. No es lo que te digo, pero yo no quiero hacer críticas particulares. No, porque no es crítica, escúchame. No, es que yo no lo estoy diciendo como crítica. Yo estoy reforzando lo que tú dices, de que esta es una etapa, y déjame agregar algo que tú no dijiste. Esta es una etapa, 4 semanas o menos de 4 semanas, es donde se concentran primero en la propuesta, pero flash. Sí, no, es que tú tienes que sacar un spot no puede durar más de 4 días con un spot de televisión. Segundo, el tema, bueno, de la valla ya no es fácil tú reforzarla. La valla están ahí. Invertir en valla, en afiche, tú estás hablando de una inversión para 2 o 3 semanas. Ahora, hay otra cosa, Felipe, que es el trabajo electoral. Correcto. La fidelización, le llaman ustedes así, del voto. Aníbal, la fidelización del voto. Y la movilidad del Es decir, hay la simpatía. Ahora esa simpatía, convertirla en votos. Hay la dádiva. Ahora esa dádiva, tú tienes que asegurarte que a ese que tú le estás dando, realmente eso se va a convertir en votos. Si tú me preguntas a mí, y creo que Felipe va a tener más o menos la misma opinión que digo Felipe y Rosendo, lo que hemos visto, señores, campañas electorales, eso de dar no necesariamente voto, eso de tú hacer cosas creyendo que con eso tú estás conquistando gente. No, aquí hay gente, y lo aprendió y el maestro en eso fue Juan Bosch. Coge lo que te den y vota por quien tú quieres o como te lo diste tu conciencia,
Y ya el ciudadano de hoy, que cada día está más consciente y cada día es más político, sabe eso. Entonces, en eso los partidos tienen que invertir, en fidelizar el voto, convertir esas simpatías en votos. Correcto. Entonces, yo lo que digo es un costo de campaña. Ahora, si tú logras agarrar y tener frisado una campaña electoral con un posicionamiento por encima de un 48, un 52, 53%, tú te estás ahorrando un dineral en campaña electoral. Ahora, ¿qué decidió Gonzalo? Gonzalo decidió, bueno, los recursos de campaña que yo tengo, las recaudaciones de campaña que yo tengo, lo que me entrega la Junta Central Electoral, parte de mi patrimonio, incluyendo incluso lo que son los equipos de mis empresas, yo lo voy a colocar al servicio de la gente. Y alrededor de eso diseñó una estrategia de campaña electoral que obligó entonces a los candidatos que estaban desde sus apartamentos enviándole mensajes a la población en el medio de la pandemia a tener que variar su posición. Ahora, en el caso de Gonzalo, él hace bien y tiene que hacerlo. Él tiene que tirar todo lo que tenga, todo lo que le quede, porque difícilmente en ese PLD que todos conocemos, difícilmente se le presente a él otra oportunidad para ser candidato. Porque ahí, después de las elecciones, si él no sale victorioso, después de las elecciones, lo que va a ocurrir en ese PLD perdiendo unas elecciones no se puede predecir. Pero lo mismo yo podría decir, Daniel, para Luis. Si Luis pierde la segunda oportunidad, yo dudo que en el PRM... Pero no va a ocurrir el pleito de los monos, que es a lo que yo me refiero, que va a ocurrir en el PLD. A eso que yo me refiero. Luis es un líder en el PRM y seguirá siendo un líder en el PRM antes y después de las elecciones. Tú puedes estar seguro. Lo que yo estoy convencido, Daniel, es una cosa: que toda aquella persona que decide ser candidato de un partido político, desde un regidor, un vocal hasta el presidente de la República, tiene que jugar su rol. Gonzalo está jugando su rol. Hoy Gonzalo, gústele o no le guste, en estos momentos, su candidatura en estos momentos está creciendo. Está por encima de un 42% en estos momentos y va a competir en estas elecciones. Y va a dos opciones. Él va a ganar o va a perder, pero hay que ganarle. Por eso, todos estos ataques que se han combinado desde un posicionamiento, una persona que está en tercer lugar, a otro que está compitiendo con él. Entonces combinan estos ataques porque él es el blanco principal en estos momentos. ¿Qué quiero concluir con esto? De que esas estrategias de Gonzalo es lo que ha provocado la reacción por una parte del sector del presidente Leonel Fernández, que busca neutralizar y paralizar el crecimiento de Gonzalo, en tanto que él está pecando en el nicho de Gonzalo, y por otra parte el Partido Revolucionario Moderno, que trata de sacar a Gonzalo de la calle, colocándolo en un estado de indefección a la defensiva, con una serie de subterfugios jurídicos ilegales, que quiere que Gonzalo no continúe con una estrategia que hasta ahora le ha dado resultados. ¿Cuál ha sido el resultado? De que en el marco de esta tragedia, Gonzalo ha colocado al servicio de su pueblo no solamente sus recursos, sino los recursos de campaña. Y como él dice, el que decidió invertir en vallas, que le vaya bonito. El que decidió quedarse en su casa, que le vaya bonito. Pero a él hay que respetarle también la decisión que le tuvo, que fue de colocar al servicio de la población todo lo que fue en sus esfuerzos para mitigar esta pandemia del coronavirus. Pues que le vaya bonito. Llévatelo, mundo.